Buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar en este evento tan importante de la Feria de los Posgrados. Bienvenidos a todos los que me están escuchando. Me permito entonces iniciar mi charla muy importante sobre el trabajo femenino en la ruralidad, nociones y experiencias. Debo aclarar antes de iniciar que esta es una charla que se centra sobre todo en lo que dice el nombre de mi charla, que son las nociones y la experiencia. En cuanto al trabajo femenino y en cuanto a la mujer rural, hay muchos temas en los que realmente los 45 minutos con los que cuento no son suficientes. Por tanto, me voy a enfocar un poco en lo que ahora el desarrollo rural, sobre todo en la maestría de desarrollo rural, quiere enfocarse, que es introducir a los nuevos profesionales del sector agropecuario en nuevas nociones, en nuevos conceptos, en nuevas experiencias interdisciplinares que nos permiten sobre todo conocer aquellas problemáticas que el sector agropecuario ahora tiene. El objetivo de esta charla va a ser introducir, como lo dije anteriormente, a los que me están escuchando y sobre todo a los que después puedan ver esta grabación en las nociones, perspectivas y estudios de género para tener un poco más de herramientas para la comprensión de las nuevas problemáticas que aquejan a hombres y mujeres en la ruralidad y en el mundo hoy. Pero bueno, ¿por qué es importante que nosotros, los que nos dedicamos a las ciencias agropecuarias afines, conozcamos estas nociones? ¿Qué es lo que está pasando en el campo colombiano, latinoamericano y en el mundo hoy para que los médicos veterinarios, los zootecnistas, los agrónomos, los ingenieros ambientales, los ingenieros agroforestales, entre otros, empecemos a hablar de género, empecemos a hablar de las mujeres rurales y empecemos a visibilizar? Estamos empezando a ver diversas transformaciones, diversos cambios en los roles y en las relaciones de género, que vale la pena que cuando nosotros vayamos al campo, cuando nosotros vayamos a estudiar en la ruralidad, desnaturalicemos ciertos comportamientos que tenemos o que se tienen en los hombres y mujeres, niñas y niñas en el campo hoy. Y esto precisamente viene a enfocarse en la segunda pregunta que se tiene. ¿Cuáles son los actores que intervienen en los procesos productivos? Ya no podemos hablar sencillamente de hombres, tenemos que hablar de la familia, de niños y niñas, que ahora todos están obligados a trabajar en lo que se llama ahora la nueva ruralidad y en las multiactividades o en la pluriactividad de todos los actores del campo mexicano. Esto significa sin duda una nueva reconfiguración y una nueva asignación de los trabajos familiares en la ruralidad. Y esto empieza sobre todo con las transformaciones que hoy en día vemos en el campo, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Voy a traer algunos ejemplos y se van a dar cuenta que a medida que avanza mi exposición, los ejemplos que traigo a colación son del México, México rural. Esto debido a que mi estudio doctoral tuve la fortuna de realizarlo allí y que hay mucho por hacer, sobre todo para que podamos comparar la ruralidad de países tan grandes como México y vernos reflejados como Colombia estamos casi que en una situación muy parecida en el tema del trabajo femenino en la ruralidad. Sin duda, como vemos en las fotografías que veo en mi presentación, en los años 1945, 1946, es decir, en los años 50, los trabajos de hombres y mujeres en la ruralidad estaban muy delimitados. Como ejemplo, que también pasa en Colombia, estas fotografías son de México, vemos que la agricultura era realmente el sustento de las familias en la ruralidad. Es decir, este sustento se basaba en el cultivo del maíz, en el cultivo del frijol, del trigo, en México del chile, en Colombia de la papa, de la cebolla, entre otros. Se manejaba un tipo de ganado que era específico para el arado de este tipo de productos, que tenía una gran cornamenta, que tenía una poca docilidad y que era manejado por las figuras masculinas en la ruralidad. En este sentido, el hombre era considerado el único proveedor del hogar. Y también esto se daba porque en el tema de la ganadería, sobre todo, este tipo de ganado producía poca leche, era más que todo tenido para el arado, para el autoconsumo y era manejado por los hombres.
A diferencia, el trabajo de las mujeres estaba muy dedicado hacia adentro de la casa, es decir, al trabajo doméstico, en la cocina, en el aseo, en el lavado de la ropa, de los trastes o de los platos, en el cuidado de las familias numerosas, en una escasa salida de venta al mercado, ¿cierto? Y en un trabajo agrícola que era considerado muy familiar, sin remuneración porque la mujer era considerada, o el trabajo de la mujer era considerado como una ayuda. Es decir, hasta los años 50, y seguramente me atrevo a decir que hasta los años 60, los trabajos de hombres y mujeres en la ruralidad estaban muy delimitados. Vamos a dar otro ejemplo de esas transformaciones que se dieron en la ruralidad en América Latina. Un ejemplo muy claro y que lo podemos ver en las fotografías que tengo ahí en la diapositiva es la mecanización agrícola. Sin duda, esta mecanización vino a cambiar parte de los trabajos y de las distribuciones laborales que se daban dentro del hogar. Aquí vemos mm, eh, muy claramente en las fotografías cómo ha venido cambiando esa mecanización en la agricultura. Estas fotografías son tomadas en México, en el estado de Michoacán, en el municipio de Marabatío, en donde vemos cómo en los años 70 y 80 los tractores eran algo realmente escasos, era un poder masculino que detentaba el poder que tenían los hombres hacia la agricultura y que ratificaba mucho su función como proveedor del hogar y que sigue todavía en la actualidad detectando en 2018 y en el 2019 con nuevas tecnologías. Estas transformaciones se dieron en el México gracias a las migraciones que se dieron de México a Estados Unidos, sobre todo de los varones, a las crisis económicas que bajaron los precios de los productos y que también permitieron que muchas entidades internacionales promovieran la compra de tractores en la ruralidad y también a los tratados de libre comercio que llegaron con paquetes tecnológicos para ofrecer este tipo de agricultura. Sin duda, esta mecanización agrícola transformó definitivamente las dinámicas, no solo agrícolas, sino también las dinámicas ganaderas en Latinoamérica. Como vemos, hay un gran cambio, un trastoque en el tema ganadero, por ejemplo, en las razas de ganado, que tuvo una amplia influencia en el trabajo de hombres, mujeres y de niños en la ruralidad. Entonces, como vemos, por ejemplo, en la fotografía izquierda, en 1946, y como ya lo había dicho anteriormente, el ganado era considerado un ganado rústico, como lo llaman los mismos ganaderos mexicanos, un ganado corriente, de cornamenta muy grande utilizado para el arado. Y ya a partir de 1990 empieza a llegar un ganado un poco más dócil, con una mezcla de razas de ganado lechero que permite a partir del año 2000 ser manipulado por las mujeres y tener una connotación de producción lechera y de producción quesera en donde las mujeres empiezan a introducirse y empieza a deslindarse los trabajos domésticos y extradomésticos de los hombres y de las mujeres en la ruralidad. Pero no solo vamos a hablar de cambios productivos y de cambios agrícolas y pecuarios en Latinoamérica. Esto también tuvo que ver con unos cambios demográficos, es decir, las familias empezaron a cambiar en su conformación, en su educación, en su fecundidad, en la morbilidad, en la mortalidad, en las migraciones, entre otros. Vemos como ejemplo las tres fotografías de 3 años o de 3 épocas completamente diferentes en México, pero que son muy similares a las condiciones colombianas. Por ejemplo, en 1949 vemos cómo las parejas tenían 12, 13, 14, hasta 15 hijos, en donde era muy natural el fallecimiento de alguno de ellos. Las fotografías y en el archivo histórico que uno encuentra son siempre fotografías de entierros de niños gracias a la alta mortalidad que había en esa época. Para 1970 se empieza a ver una disminución de las familias mexicanas, ya no se tienen 14, 12 hijos, pero se continúa con 7 u 8, lo que permite a la mujer todavía estar dedicada 100% a la cría de los hijos y al hombre le permite salir o le corresponde salir a trabajar para proveer el hogar. A 2018, en las familias rurales,
ya vemos una gran disminución del número demográfico o de la conformación de las familias que permite a mujeres y a hombres, sobre todo a las mujeres, empezar a salir y trabajar fuera de su hogar de una manera remunerada. Entonces, a partir de estas transformaciones y a partir de estos procesos que se viven en el campo y como agrónomos, médicos veterinarios o tecnistas, entre otros, tenemos que empezar a vislumbrar, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y con qué lupa empezamos a mirar estos cambios? ¿Cómo realmente nosotros podemos ir al campo y empezamos a vislumbrar los mismos, quitándonos una venda de lo que para antes era nosotros sencillamente una actitud natural de la mujer, una actitud o un rol natural del hombre, el proveer, y la mujer estar en la casa? Entonces, con la lupa que se nos invita mucho a mirar estos procesos es con la lupa del género. Y entonces acá traigo una de las nociones más importantes de esta conferencia, que es el género como una construcción social que deviene tanto de una realidad objetiva como de una realidad subjetiva. Es decir, es como un orden que se le impone a las personas, a los individuos, pero que al mismo tiempo ellos recrean continuamente en la base de unos significados que proporciona un lenguaje, una historia y una cultura. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se nos impone una serie de prácticas, de símbolos, de representaciones, de normas y de valores que nos diferencian o que se realizan en torno a una división sexual entre los seres humanos y que organiza todas nuestras relaciones de manera jerárquica, asegurando una reproducción social humana. Es decir, que es la cultura, es la construcción social la que nos dice cómo como mujeres debemos comportarnos y cómo como hombres debemos comportarnos. Es lo que se espera de una mujer y lo que se espera de un hombre. Este género viene sobre todo configurado desde antes de nacer, desde la cotidianidad de nuestras prácticas, desde lo repetitivo de nuestra vida y sobre nuestro inconsciente. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Desde antes de nacer, si ya somos niñas y sabemos que somos niñas por medio de una ecografía, se nos compra todo rosado. Inmediatamente se incita que la niña tiene que ser una mujer delicada, dedicada a su casa y en función de un rol de reproductividad de la familia. Al contrario, si sabemos o si es un varón, se le compra todo de color azul, ya se sabe que va a ser un proveedor de un hogar y que va a tener un rol fundamental en la sociedad. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué significa que cuando nosotros como eh, profesionales agropecuarios vayamos al campo por medio de una o con una perspectiva de género? Una perspectiva de género no es más que una postura que nosotros como profesionales adoptamos para criticar o para evaluar e investigar este tipo de dicotomías, este tipo de comportamientos y de construcciones que vemos no solo en la ruralidad, sino en general en nuestra sociedad, con la cual se hacen separaciones de los espacios y de las actividades que hacen hombres y mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con esa perspectiva de género? Nos quitamos una venda, por decirlo así, de los ojos y empezamos a desnaturalizar o no a dar por hecho que la mujer siempre tiene que estar en la cocina, en la casa, a cargo de los niños y de las tareas, y nos quitamos la venda de que el hombre tiene que ser el único que esté aportando económicamente al hogar, tiene que ser el único al que se le reconozca que está a cargo de un lugar productivo, de un lugar público, de que a la mujer siempre está a cargo de la parte reproductiva y de lo privado. Es decir, es un cuestionamiento, es una crítica a los ámbitos domésticos y reproductivos como algo netamente de la mujer y de un lugar productivo público netamente del hombre o masculino. Bueno, entonces, ¿en qué se traducen realmente estas construcciones sociales y estas dicotomías? Cuando nosotros tenemos la perspectiva o inconscientemente aceptamos que las mujeres solo estamos hechas para estar en el hogar, para estar en la cocina,
para servir a esa figura masculina y damos por hecho que el hombre es el único que sea el proveedor del hogar y el que tenga derecho a trabajar y el que tenga la función de traer el dinero al hogar, entramos en unas construcciones sociales que obviamente se aterrizan en la realidad, en unas desigualdades para las mujeres, es decir, en unas cargas laborales y en unas inequidades salariales. Y voy a dar ejemplos claros. Por ejemplo, en el tema de las desigualdades, las sobrecargas laborales se dan cuando las mujeres no solo se hacen cargo de la parte reproductiva, cocinar, lavar, levantar los hijos, llevarlos al colegio, ayudar a hacer la tarea, ayudar a la educación, sino que también tiene que desplazarse a la parcela, a ordeñar la vaca, a alimentarla, a vender la leche, a hacer el queso, a ayudar en la agricultura o a trabajar en la agricultura, entre otros. Mientras el hombre simplemente se levanta, hace su trabajo productivo y después regresa al hogar. Esto significa un aumento de la jornada laboral de las mujeres que puede ser entre 4 a 5 horas más que los hombres en el mismo grupo doméstico. Otra de los temas importantes en los que se traducen estas inequidades, estas dicotomías, es en las jerarquías. Es decir, cuando se hacen dicotomías de los espacios reproductivo y productivo, siempre se piensa, y sobre todo en la ruralidad, que el trabajo de las mujeres en el hogar tiene menos valor que aquellos trabajos que hacen los hombres en su parcela, en su jornal, en su empleo, entre otros. Y estas valoraciones hacen que las mujeres tengan menos derechos a tomar decisiones y que se retome que el trabajo que hacen los hombres es mucho más importante que el trabajo que hacen las mujeres. Otras dicotomías o otros hechos en los que se traducen estos procesos sociales es en el acceso a los recursos. Las mujeres sin poder tomar decisiones, las mujeres con grandes desigualdades son las que menos tienen acceso a los recursos naturales como la propiedad de la tierra, como los bienes, como la propiedad de los animales, como el poder no solo obtener, sino decidir en el dinero. Es decir, aquellas mujeres que se sienten subestimadas, que no se sienten valoradas por su trabajo en la ruralidad, son aquellas que menos tienen la capacidad y el poder para acceder a este tipo de recursos. Recordemos que los bienes como la tierra, el poseer bienes como animales, como el ganado, como el dinero, son bienes que se traducen en un mayor poder y en una mayor toma de decisiones en los hogares. Aquellas mujeres que no tienen ese acceso significa que tienen menos activos con los cuales negociar dentro del hogar. Y eso pasa muy seguido en la ruralidad. Otros efectos de estas construcciones sociales es el reconocimiento. El no reconocer las actividades de las mujeres como trabajo. El pensar que el cocinar, el lavar, el hacer las tareas, entre otro tipo de actividades, no sean trabajo, ese precisamente es una de las faltas de reconocimiento de las mujeres. La Organización Internacional de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, en el 2003 sacó la nueva normativa en el que dice que trabajo es toda actividad en el que hombres y mujeres gastan su tiempo para hacer una actividad que induzca o que mejore la reproducción y la productividad dentro de los hogares. Es decir, que ahora las mujeres deben ser consideradas como proveedoras, no como ayudantes o detrás de una figura masculina, sino como proveedoras en el hogar, no solo por salir extradomésticamente a traer dinero, sino por también hacer el trabajo reproductivo, el cual también ya ha sido medido y el cual también remuneradamente ya ha sido reconocido. Otras construcciones sociales o otros problemas que traen estas construcciones sociales del género son las configuraciones de sentido y los nuevos espacios de participación. Es decir, aquella mujer que no se siente valorada, que no siente que su trabajo sea reconocido, pues obviamente naturaliza las jerarquizaciones dentro del hogar, piensa que el orden del género es completamente indiscutible, no se siente con poder de negociación dentro de su hogar y acepta los estereotipos de género sin ningún tipo de crítica constructiva o sin ningún tipo de
con el tipo de naturalización. Bueno, ¿qué otras nociones son importantes y se relacionan con esta perspectiva de género? Una muy importante es la división sexual del trabajo y que he venido tratando de una manera muy indirecta. Esta división sexual del trabajo es una forma de división del trabajo resultante de las relaciones sociales entre los sexos. Es decir, es una forma en la que histórica y societariamente se han caracterizado y se han asignado los trabajos de hombres y mujeres. Y es así como a los hombres se le dice que trabajan de manera productiva y que reciben una remuneración, mientras que las mujeres en la esfera reproductiva no tienen ni la oportunidad ni la capacidad para poder recibir una remuneración en esta parte reproductiva. Estoy hablando obviamente de trabajo doméstico, que ahorita lo voy a delimitar. Y aquí en la fotografía se ve muy claro, ¿no? Es de la delimitación de los espacios y la delimitación de los trabajos que tiene unas consecuencias en las mujeres y unas consecuencias en los hombres y en las tomas de decisiones y en el poder dentro de los hogares, que ya los hablé y que los mostré anteriormente. Pero entonces, ¿cuáles son esos trabajos divididos por la diferencia sexual construida histórica y socialmente? Y aquí tenemos tres nociones que son muy importantes y que muchas veces pasan desapercibidas ante nosotros los profesionales del sector agropecuario. Uno es el trabajo doméstico, otro es el trabajo extradoméstico y hay uno nuevo muy importante que se llama el trabajo comunitario. Estos tres trabajos hay que retomarlos como conjuntos, como complementarios y de igual valor para la producción y para la reproducción de las unidades domésticas o de los grupos familiares en la ruralidad. Muchas veces se piensa que el trabajo doméstico es completamente diferente y aislado del trabajo extradoméstico, sobre todo porque pensamos que el trabajo del reproductivo doméstico de la mujer termina cuando sale de su hogar y llega al trabajo a ordeñar a otra finca, a cuidar una finca de descanso, etcétera. Y resulta que los espacios y las labores como tal se estiran y las mujeres pasan desapercibidamente de un espacio a otro. ¿Qué es considerado entonces un trabajo doméstico? Un trabajo doméstico son unas actividades realizadas en lo que se llama la esfera doméstica, es decir, en la casa, ¿cierto? Y que tiene una finalidad importante que es la reproducción cotidiana de sus medios, de sus miembros. Y aquí podemos preguntarnos, ¿qué haríamos sin los alimentos? ¿Qué haríamos sin la cocción de los alimentos? ¿Qué haríamos sin la educación de los hijos? Entonces entramos un poco a reflexionar en qué haríamos realmente si esas actividades no existieran dentro de los grupos domésticos y aún así esto dentro de nuestros mismos grupos. Y este trabajo doméstico engloba tareas como el pago de servicios, la producción de bienes y servicios para el hogar, como el cocinar, el lavar, el abastecimiento de agua y de combustibles, la construcción o reparación de las viviendas, el cuidado de los niños, el de los ancianos, etcétera. Pero entonces, ¿qué implica el trabajo extradoméstico? El trabajo extradoméstico tiene también unas implicaciones salariales, ¿cierto? Agrícolas o familiares. Es decir, es un conjunto de actividades que pueden ser remuneradas o no remuneradas y que contribuye a producir bienes y servicios para el mercado. Es decir, este trabajo extradoméstico incluye también actividades que se pueden hacer en la misma vereda, en la misma ruralidad, o ahora que se hacen en sectores periurbanos o urbanos. Y el trabajo comunitario es ahora un trabajo completamente invisible en las mujeres. El ir a las reuniones escolares, el ir a las reuniones de la Junta de Acción Comunal, el ir a las representaciones, por ejemplo, a las reuniones de Madres en Acción, de un montón de subsidios, requiere un trabajo comunitario y un despliegue de tiempo y de esfuerzo que es completamente invisible ante las estadísticas, ante los hombres y ante muchas otras figuras gubernamentales que no ven que el trabajo comunitario implica un despliegue en la jornada laboral de las mujeres. Pero bueno, en la cotidianidad, ¿cómo se cumple esa separación? ¿Se cumple o no se cumple esa separación de los trabajos y de los espacios en las actividades femeninas? Normalmente nosotros podemos separar los espacios, la cocina, las alcobas, el lavadero, la
solar de la casa, como algo doméstico, pero también hay otros espacios como la iglesia, los salones comunales, la asamblea, las asociaciones ganaderas, entre otros, y otros espacios como la parcela, las empresas o las fábricas, las tiendas de abarrotes o las tiendas que tenemos acá, las otras veredas, etcétera, en donde las mujeres transitan de manera cotidianamente para hacer trabajos domésticos, trabajos extradomésticos y trabajos comunitarios. Y aún así todavía a estas mujeres cuando trabajan solamente en espacios domésticos se les llama comunidad laboralmente inactiva. Entonces aquí empezamos a ver las brechas y los huecos políticos y sobre todo los defectos que tiene la medición del trabajo no solo en Colombia y en México, sino a nivel latinoamericano. Las mujeres todas tienen que ser reconocidas por su labor, por las actividades que hacen, porque todas las mujeres estén en el espacio que estén, trabajan, ejercen una actividad que es primordial para la reproducción de las familias y sobre todo transitan en espacios en donde muchas veces no son remuneradas. Bueno, pero ¿qué características tiene la mayoría de los trabajos extradomésticos de las mujeres en la ruralidad? Bueno, también en los hombres. Los trabajos que ahora hacen las mujeres y que han hecho y que casi siempre a partir de los años 70 han tenido este tipo de características importantes es la exclusión, la segregación, la precariedad y la flexibilidad. La exclusión es cuando los grupos sociales desplazados selectivamente, o es decir, es cuando nosotros tenemos empleos que son exclusivamente para hombres, exclusivamente para mujeres, que pueden ser bien remunerados, precarios, a tiempo parcial, sin seguridad social, entre otros. La segregación es cuando hay atributos culturalmente construidos a lo que debe ser hombre y lo que debe ser mujer y que enmarcan los espacios y las profesiones. Por ejemplo, las empleadas domésticas siempre tienen que ser del género femenino, niñeras, maestras, enfermeras, etcétera. Aunque no quiere decir que eso no esté trastocándose ahorita. Han habido muchos cambios en este sentido, pero todavía se piensa en las niñeras, en las mujeres, en las empleadas domésticas, en las mujeres, es decir, hay una gran segregación de los trabajos, sobre todo en la ruralidad. Y hay otro problema y otra característica que es la precariedad, es decir, diferentes modalidades de trabajo asalariado en donde se les paga a las mujeres por tiempos ocasionales, por temporales, sin prestaciones laborales, sin la debida, el pago de seguridad social, de prestaciones, de cesantías, entre otros. Y viene otro problema y es la flexibilidad y es la posición social de los trabajadores, dado el sexo, la edad, el origen. Es decir, que en una empresa las personas que ocupan los mejores cargos o los cargos con mayor autoridad casi siempre son figuras masculinas y las mujeres siempre están en los cargos más operativos, más técnicos y con menor rango jerárquico. Sin duda, todas estas características causan en el campo, en la parte laboral de hombres y mujeres, una gran incertidumbre que hoy se vive en Latinoamérica. Pero, ¿qué ha significado para las mujeres incursionar en los trabajos extradomésticos? Sin duda, ahorita se habla mucho del empoderamiento, de la agencia y de la autonomía. Pero no hay que caer en el error en pensar que una mujer que salga a trabajar en la ruralidad y que genere un ingreso económico es una mujer empoderada, con agencia y con autonomía. Se cae mucho en el error en pensar que el empoderamiento es simplemente cuando una mujer tiene libertad de salir de la casa y de ganar un dinero. Muchas veces no se hace por empoderarse, se hace por la necesidad y por la precariedad que se tiene en los hogares y este trabajo extradoméstico se hace sin descargar a las mujeres de los trabajos domésticos. Es decir, como lo he venido diciendo, hay una sobrecarga laboral cuando las mujeres trabajan dentro del hogar y cuando tienen que trabajar fuera porque los recursos de la familia no alcanzan. Si hablamos del empoderamiento, es importante conocer qué es, de dónde viene. Se habla del empoderamiento cuando hay un proceso por el cual las mujeres enfrentan relaciones de poder existentes y obtienen o no de alguna manera, algún control sobre alguna fuente de poder.
En la actualidad, en la ruralidad, hay mujeres que todavía no tienen el control del dinero que reciben de su empleo. Es decir, este empoderamiento o este poder no es lineal. El hecho que en un momento dado la mujer pueda decidir sobre sus recursos naturales, económicos, etcétera, no quiere decir que este poder esté presente en toda la vida de la mujer. El poder es simplemente un activo que no se tiene, que no se posee, simplemente es un activo que se gana y se pierde en momentos determinados. La agencia implica que los sujetos o que las mujeres pueden tomar decisiones sobre las prácticas para conservarlas, para quitarlas, para llevarlas a cabo o para transformarlas. Es decir, es el poder que tienen las mujeres para tomar cierta decisión. Y la autonomía es la independencia que pueden lograr o no las mujeres para tomar cierto tipo de decisiones. Pero como vengo diciendo, el empoderamiento, la agencia y la autonomía no son lineales, no se tienen en todo momento, se ganan y se pierden en diferentes posiciones y en diferentes momentos de las mujeres y de los hombres dentro de su grupo doméstico. Esto nos conlleva a una última noción que quiero traer a colación y que son los reposicionamientos de género. Es decir, ahora podemos visualizar a las personas, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, en posiciones cambiantes, en posiciones de poder no permanentes. Es decir, en reposicionamientos en cuanto a tomas de decisiones, en cuanto a usos de ingresos, movilidades, ¿cierto? Que esto puede modificarse en función del cambio de una condición laboral, de un ingreso económico que se tenga o no, de un estado civil, de la existencia o no de hijos, de un parentesco, entre otros. Es decir, para dar un ejemplo concreto, en el estado civil, aquellas mujeres que se separan, que se divorcian, ganan más autonomía y más poder de agencia que cuando están bajo una figura masculina o cuando están con un cónyuge. Y aquí viene una pregunta muy grande y es, bueno, ¿qué retos y qué temas a investigar desde la perspectiva de género tenemos que hacer dentro de las ciencias agropecuarias y afines? Y aquí es donde entra muy importante la maestría en desarrollo rural que la UNAD está ahorita pues promocionando. Realmente los retos que se nos vienen, el primero es empezar a generar estudios interdisciplinares, estudios que nos permitan comprender realmente las problemáticas que se viven en el cambio hoy. Como vengo diciendo desde el inicio de esta charla, las transformaciones rurales van mucho más allá del cambio de una mecanización agrícola, del cambio de una raza ganadera, del cambio de un cultivo transgénico o no. Los cambios vienen desde las raíces de las mismas familias y cada una de estas transformaciones deviene de una dinámica laboral diferente que cambia y trastoca la perspectiva y las condiciones de los hombres y de las mujeres en la ruralidad. Es ahí en donde debemos empezar a pensar como médicos veterinarios, como agrónomos, como ingenieros ambientales, ingenieros agroforestales, entre muchos otros, la importancia de empezar a adentrarnos en las ciencias sociales para empezar a comprender y a co-construir con las comunidades rurales proyectos en donde ellos sean realmente los beneficiados y donde empecemos a desnaturalizar los roles y los estereotipos que hay desde hace muchos años entre hombres y mujeres. Me permito rápidamente entonces mostrar la maestría en desarrollo rural. Es una maestría que está completamente acorde con las nuevas problemáticas y con las nuevas necesidades que tenemos los profesionales del sector agropecuario. Es una maestría que tiene un ámbito de profundización y un ámbito de investigación. Los magíster en desarrollo rural ya no solo nos debemos dedicar a tener nuevos conocimientos y a introducirnos en esas nuevas ciencias, sino también a investigar, a llegar con unos ojos completamente diferentes a los sectores rurales en donde, como dice Falsborda, no seamos realmente o no pretendamos ser los únicos que llevemos el conocimiento, sino que actuemos simplemente como facilitadores, como canalizadores de todo el potencial y de todo el conocimiento que tienen estas comunidades rurales.
Para ello, la maestría en desarrollo rural tiene una formación específica en investigación, una formación disciplinar obligatoria que en total suma un total de 42 créditos académicos. Me permito, entonces, a grosso modo, mostrar la malla curricular de nuestra maestría en agronegocios, que empieza desde los enfoques de desarrollo rural, alternativas de desarrollo rural, movimientos sociales, incluye sobre todo el tema que hoy nos compete, que es mujer rural, ecofeminismos y ruralidades otras. Pero también tiene otro tipo de énfasis en espacios y territorialidades, perdón, en reformas y políticas agrarias, en legislación agraria y ambiental, en planificación de espacio rural y territorial, entre muchos otros. Entonces, realmente la invitación es a que empecemos a cuestionar y a ver la importancia de que realmente ampliemos nuestra perspectiva investigativa, ampliemos nuestros conocimientos hacia una interdisciplinariedad y le permitamos a la UNAD pues desarrollar este tipo de programas y felicitarlo por la inclusión que se hace a nuevos temas y a nuevos profesionales en el sector agropecuario. Ya para terminar, me permito entonces invitarlos al lanzamiento de nuestra maestría en desarrollo rural bajo una visión territorial, regional, sostenible y comunitaria acorde con los desafíos globales. Esta se hará el 24 de julio de 9 a 12 por nuestro canal de YouTube TV UNAD Virtual. Muchas gracias para todos y quedo atenta a sus sugerencias, preguntas, entre otros. Muchas gracias.